Una ola de pánico sin precedentes paraliza este martes la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Rumores difundidos a través de redes sociales aseguran que William Edwin Rivera Padilla, conocido como el Barbas, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, habría sido abatido durante un enfrentamiento que se prolongó por casi 2 horas en la Sierra Michoacana. Aunque hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su deceso, el simple eco de la noticia fue suficiente para provocar un estado de emergencia civil que dejó al municipio prácticamente en suspenso. La información comienza a circular durante las primeras horas de la tarde. Cadenas de WhatsApp y publicaciones anónimas se multiplican con supuestas versiones sobre la muerte del jefe de plaza. Algunos mensajes aseguran que fue durante un operativo de la Secretaría de Marina. Otros señalan que habría caído en un topón con sicarios de la familia michoacana, organización rival con la que sostiene una narcoguerra por el control del territorio. Lo cierto es que la tensión escaló de forma fulminante en el oriente michoacano. La reacción de la población resulta inmediata y masiva. Comercios del centro de Zitácuaro bajan sus cortinas en cuestión de minutos. Rutas de transporte público suspenden sus recorridos sin previo aviso. Escuelas que aún mantenían actividades ordenan el resguardo interno de alumnos. Colonias enteras reportan que la gente abandona espacios públicos para refugiarse en sus casas ante el temor de inminentes balaceras o represalias entre grupos criminales. Las calles, normalmente saturadas de vehículos y comercio ambulante, terminan sumidas en un silencio tenso. Testigos de la zona reportan que la ciudad parece haberse convertido en pueblo fantasma en cuestión de 1 hora. Familias completas corren a refugiarse en el interior de sus viviendas. Los pocos transeúntes que permanecen en las calles caminan de forma apresurada, buscando llegar lo más rápido posible a sitios seguros. La reacción desmedida de la ciudad tiene un origen claro y un historial que explica el terror colectivo. William Edwin Rivera Padilla no es un nombre desconocido para los habitantes del oriente michoacano. Su figura ha estado vinculada a episodios de extrema violencia que han marcado a fuego la memoria de la región durante los últimos años. Según diversas fuentes de seguridad estatal y federal, el Barbas es señalado como operador de alta jerarquía del cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona estratégica de Michoacán. Autoridades lo vincularon con la masacre registrada en Sinapecuaro durante marzo del año 2022, cuando un ataque a un palenque clandestino dejó un saldo de 20 personas sin vida. El nivel de brutalidad empleado en aquel episodio causó conmoción nacional y colocó a Rivera Padilla en la mira de las fuerzas federales. De acuerdo con medios locales, durante junio de este año se le relacionó con una escalada de violencia que prácticamente sitió colonias enteras de Zitácuaro. Aquella ola incluyó incendios de establecimientos comerciales, civiles heridos en fuego cruzado y la muerte de un menor de edad, hecho que generó protestas por parte de organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas. La población señaló en aquel momento que las autoridades estatales parecían incapaces de frenar la espiral de violencia que azotaba al municipio. La figura del Barbas también se ha visto envuelta en polémicas de índole política. Grabaciones filtradas a medios de comunicación lo vincularon con presuntos nexos con el entonces fiscal regional Francisco Herrera Franco, señalamientos que generaron una crisis institucional en la Fiscalía General del Estado. Aunque nunca se comprobaron formalmente estas acusaciones, la sombra de la duda sobre posibles complicidades entre autoridades y grupos criminales quedó instalada en el imaginario colectivo de la región. Ante este historial de violencia extrema, la sola idea de un vacío de poder causado por la presunta caída del Barbas enciende alertas automáticas entre la población. Los habitantes de Zitácuaro saben por experiencia propia que cuando un jefe de plaza muere o es detenido, invariablemente se desata una lucha feroz entre células rivales por el control del territorio. Este reacomodo violento suele traducirse en enfrentamientos prolongados, bloqueos carreteros, levantones y ejecuciones que colocan a la población civil en medio del fuego cruzado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado responde al pánico con un operativo emergente. Elementos de la Guardia Civil recorren las calles principales del municipio con mayor presencia. Se refuerzan los filtros carreteros en los accesos a la ciudad. Se realizan sobrevuelos preventivos en helicópteros sobre puntos estratégicos donde históricamente se han registrado enfrentamientos. Las autoridades buscan proyectar control y tranquilizar a la población, aunque hasta entrada la noche no emiten ningún comunicado oficial sobre los supuestos hechos que desataron el pánico. Los rumores sobre cómo habría ocurrido la presunta muerte del Barbas varían según las fuentes. Una de las versiones con mayor circulación en redes sociales asegura que elementos de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo en brechas de terracería ubicadas en la sierra cercana a Zitácuaro.
Según esta versión, la gente del Barbas habría sido localizada en un campamento clandestino. Al verse cercados, los sicarios habrían abierto fuego contra las posiciones militares, desatando una tracatera que se prolongó por casi 2 horas. Testigos anónimos que supuestamente se encontraban en comunidades cercanas reportan haber escuchado detonaciones constantes durante la mañana. Habitantes de rancherías aledañas señalan que el sonido de las ráfagas de ametralladora retumbó en las montañas durante un periodo prolongado. Algunas publicaciones en redes sociales incluyen videos con audio de disparos lejanos, aunque resulta imposible verificar su autenticidad o determinar si corresponden efectivamente a los hechos referidos. Otra versión que circula con fuerza señala que el Barbas habría caído durante un enfrentamiento con sicarios de la familia michoacana. Esta organización criminal mantiene una disputa territorial con el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de plazas estratégicas en el oriente y centro de Michoacán. Según esta hipótesis, un convoy de la familia habría localizado al Barbas y su gente en algún punto de la sierra, desatando un topón que habría resultado en múltiples bajas de ambos bandos. Esta segunda versión cobra cierta credibilidad, considerando que durante las últimas semanas se han registrado varios enfrentamientos entre ambos grupos en municipios cercanos como Tuxpan, Jungapeo y Susupuato. De acuerdo con reportes de medios locales, la lucha por el control de rutas de trasiego de drogas y puntos de extorsión a productores agrícolas ha escalado de manera notable en esta zona de Michoacán. Sin embargo, hasta entrada la noche de este martes, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado oficialmente la muerte de William Edwin Rivera Padilla. Ni la Secretaría de Marina, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Fiscalía General de Michoacán han emitido boletines informativos sobre operativos en la zona o enfrentamientos con grupos criminales durante las últimas horas. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal se limita a reportar que mantiene patrullajes preventivos en Zitácuaro y municipios aledaños, sin hacer referencia a los rumores que paralizaron a la ciudad. Este silencio oficial genera aún más incertidumbre entre la población. Algunos habitantes interpretan la falta de información como confirmación tácita de que algo grave efectivamente ocurrió, pero que las autoridades prefieren mantenerlo en reserva mientras continúan operativos en la zona. Otros consideran que se trata simplemente de rumores infundados que se salieron de control en redes sociales, provocando una reacción exagerada de pánico colectivo. Lo que resulta indiscutible es que, muerto o vivo, el nombre del Barbas sigue teniendo la capacidad de congelar a toda una ciudad. El nivel de psicosis que generó el simple rumor de su muerte demuestra el grado de temor que esta figura criminal ha logrado instalar en la población del oriente michoacano. Familias enteras pasaron la tarde encerradas en sus casas, comerciantes perdieron un día completo de ventas, estudiantes vieron suspendidas sus actividades escolares, todo a partir de información no verificada que se propagó como pólvora. Este episodio se inscribe en un contexto de violencia generalizada que Michoacán enfrenta desde hace varios años. El Estado se ha convertido en escenario de una guerra territorial entre múltiples organizaciones criminales que se disputan el control de rutas de trasiego, zonas de producción de drogas sintéticas y actividades de extorsión a sectores productivos como el aguacate y el limón. El cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, ha convertido a Michoacán en prioridad estratégica. La organización mantiene presencia en prácticamente todos los municipios del estado, disputando territorios con grupos rivales como la familia michoacana, los caballeros templarios y células regionales de los Bayagres. Esta fragmentación del mapa criminal ha generado un escenario de violencia extremadamente complejo donde las alianzas y traiciones se suceden constantemente. Grupos que hoy son aliados mañana pueden convertirse en enemigos mortales. Células que operaban bajo una misma bandera de pronto se escinden y declaran la guerra a sus antiguos compañeros. Esta volatilidad hace que el panorama de seguridad cambie de forma vertiginosa. El caso de Zitácuaro resulta particularmente emblemático de esta situación. El municipio se ubica en una zona estratégica que conecta el oriente michoacano con el Estado de México y funciona como corredor hacia la Ciudad de México. El control de esta plaza permite a las organizaciones criminales mover droga hacia uno de los mercados de consumo más grandes del país, además de ejercer extorsión sobre actividades comerciales y productivas de la región. La presunta muerte del Barbas, de confirmarse, representaría un golpe significativo para la estructura del cártel Jalisco en esta zona. Sin embargo, la experiencia demuestra que estas organizaciones tienen capacidad de reemplazo inmediato. Cuando un jefe de plaza cae, rápidamente otro operador asume el control. El problema es que este proceso de sucesión suele estar acompañado de violencia, tanto interna como externa.
Hacia el interior de la organización pueden generarse disputas entre aspirantes al puesto. Lugartenientes que consideran tener más méritos o antigüedad buscan hacerse con el control, a veces mediante negociaciones con mandos superiores, otras veces mediante el uso de la fuerza. Hacia el exterior, grupos rivales aprovechan el momento de debilidad para intentar arrebatar territorios o puntos de venta de droga que antes estaban bajo control del jefe caído. Este fenómeno ya se ha visto en otros municipios michoacanos. Cuando cayó un operador importante en Apatzingán, se desató una ola de violencia que duró semanas mientras células rivales se disputaban el control de la plaza. Algo similar ocurrió en Uruapan tras la detención de jefes regionales. Las balaceras se volvieron cotidianas, los bloqueos carreteros paralizaban la ciudad con frecuencia y la población vivía en estado de terror permanente. Precisamente Uruapan ha sido escenario de eventos que muestran la magnitud de la crisis de seguridad en Michoacán. El pasado 1 de noviembre, el alcalde Carlos Manso fue ejecutado en un ataque directo que conmocionó al país. Manso era una figura que había denunciado públicamente la presencia del crimen organizado en su municipio y exigía intervención federal para recuperar el control territorial. Su muerte dejó en evidencia que ni siquiera las autoridades electas están a salvo de la violencia criminal. Apenas días después del asesinato de Manso, el gobierno federal anunció el Plan Michoacán, un operativo que contempla el despliegue de casi 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas en el estado. Sin embargo, una semana después de su implementación, se registraron narcobloqueos masivos en al menos 16 municipios cuando las fuerzas federales intentaron capturar a Ángel Chávez Ponce, conocido como el Camaleón, otro líder regional del Cártel Jalisco. La respuesta criminal fue inmediata y coordinada. En cuestión de minutos, grupos armados robaron vehículos y los incendiaron en carreteras estratégicas, bloqueando las principales vías de comunicación del estado. La población quedó atrapada, sin poder transitar libremente. Comerciantes con cargamentos perecederos vieron cómo sus mercancías se echaban a perder. Familias que viajaban quedaron varadas en las carreteras. El mensaje de los criminales era claro: tenían capacidad de paralizar al estado entero. Durante aquellos bloqueos, una joven indígena de 21 años de la comunidad de Santa Fe de la Laguna perdió la vida al quedar en medio de una balacera en Quiroga. Roxana recibió un impacto de bala en el estómago mientras transitaba por la zona. Fue trasladada a Morelia, pero murió horas después. Su muerte generó protestas de comunidades indígenas que denunciaron la inacción de autoridades ante la presencia de grupos armados en la región. Estos episodios recientes demuestran que el crimen organizado en Michoacán no solo tiene capacidad de fuego, sino también de movilización y coordinación logística. Los narcobloqueos simultáneos en múltiples municipios requieren comunicación efectiva entre células, disponibilidad de personal en diferentes puntos del estado y recursos para ejecutar las acciones. Esto habla de organizaciones criminales con estructuras sólidas y presupuestos millonarios. Apenas el pasado 17 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina protagonizaron uno de los enfrentamientos más intensos del año en las afueras de Uruapan. Según reportes oficiales, el operativo dejó un saldo de 47 sicarios abatidos tras una tracatera que se extendió por casi 5 horas. El arsenal decomisado incluyó más de 350 kilos de drogas, 60 armas de alto poder y 4 vehículos blindados. Lo más impactante fue el derribo de 2 helicópteros artillados que la gente del Cártel Jalisco utilizaba para moverse por la zona. Este operativo demostró el nivel de sofisticación que han alcanzado las organizaciones criminales en Michoacán. El uso de helicópteros modificados con ametralladoras representa una escalada sin precedentes en la capacidad de fuego de estos grupos. Estas aeronaves les permitían movilizarse rápidamente entre territorios, evadir retenes terrestres y proyectar poder mediante sobrevuelos intimidatorios sobre comunidades. La pérdida de esas aeronaves representó un golpe estratégico devastador para el Cártel Jalisco en la región. Sin embargo, también demostró que estas organizaciones tienen recursos económicos suficientes para adquirir y modificar helicópteros, algo que hace apenas unos años parecía impensable para grupos criminales mexicanos. Volviendo a la situación en Zitácuaro, hasta entrada la noche de este martes la ciudad se mantiene en una calma frágil. Las autoridades continúan los operativos preventivos. Patrullas de la Guardia Civil recorren las calles principales. Helicópteros sobrevuelan la zona en labores de vigilancia. Se han establecido filtros de revisión en los principales accesos al municipio. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre la población.
Muchos comercios decidieron mantener sus cortinas cerradas hasta tener mayor certeza sobre lo que realmente ocurrió. Algunos transportistas suspendieron sus rutas hacia comunidades serranas donde supuestamente se habría registrado el enfrentamiento. Escuelas anunciaron que evaluarán la situación durante la noche para determinar si habrá clases normales al día siguiente. En redes sociales continúa el flujo de información sin verificar. Algunos perfiles aseguran tener fuentes dentro de corporaciones de seguridad que confirman la muerte del Barbas. Otros publican supuestas fotografías de vehículos calcinados y cuerpos en la sierra, aunque resulta imposible verificar su autenticidad o procedencia. Medios locales reportan que sus corresponsales en la zona no han podido acceder a las áreas donde supuestamente ocurrieron los hechos debido a presencia de personal militar que mantiene acordonada la zona. La situación evidencia un problema recurrente en estados con alta presencia del crimen organizado, la guerra de información. En ausencia de comunicados oficiales oportunos por parte de autoridades, proliferan versiones contradictorias que generan confusión y pánico entre la población. Los grupos criminales también participan activamente en esta guerra, filtrando información falsa o exagerada para sembrar terror o desprestigiar a sus rivales. Para los habitantes de Zitácuaro y las comunidades cercanas, este episodio representa un día más de una realidad que se ha vuelto cotidiana, vivir con miedo. El temor constante de quedar atrapados en un enfrentamiento. La angustia de no saber si sus hijos llegarán bien de la escuela. La incertidumbre de si podrán abrir su negocio sin exponerse a peligros. La resignación de que las autoridades parecen incapaces de garantizar la seguridad básica. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales permanecen en silencio sobre los hechos que supuestamente provocaron el pánico. No hay confirmación ni desmentido oficial. Solo el despliegue de operativos preventivos que buscan proyectar control sin explicar qué es exactamente lo que se está controlando o previniendo. Los próximos días serán cruciales para determinar qué hay de cierto en los rumores que paralizaron a Zitácuaro. Si efectivamente el Barbas cayó, ya sea en manos de autoridades o de grupos rivales, el oriente michoacano podría estar al borde de una nueva ola de violencia mientras organización busca reemplazarlo y grupos enemigos intentan aprovechar el vacío de poder. Si se trata solo de rumores infundados, quedará la lección de lo frágil que es la estabilidad en territorios donde el crimen organizado ha logrado instalar un régimen de terror. Lo que resulta innegable es que Michoacán continúa siendo uno de los estados con mayor crisis de seguridad en el país. Ni el Plan Michoacán, ni los operativos de alto impacto, ni los cambios en las estructuras de seguridad estatal parecen haber logrado hasta ahora revertir una situación que se ha degradado durante años por múltiples factores. Corrupción institucional, presencia de múltiples grupos criminales, disputas territoriales constantes y una geografía que favorece el establecimiento de campamentos clandestinos en zonas serranas de difícil acceso. Por ahora, Zitácuaro respira en calma tensa. Las familias permanecen resguardadas esperando que amanezca sin sobresaltos. Los comerciantes hacen cuentas de las pérdidas del día. Las autoridades mantienen sus operativos sin ofrecer explicaciones claras. Y en algún punto de la Sierra Michoacana, muerto o vivo, el Barba se ha convertido una vez más en el nombre que paraliza a toda una región.